Doy mi palabra, firma Dios. Dios les bendiga, soy su servidor y amigo, Misael Cruz, pastor en la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de la zona para este día, jueves 13 de junio del año 2024. Si estamos vivos, vivamos. Vamos a orar e iremos a la Biblia a ver de qué se trata esto que acabo de decir. Es simplemente un título para para la reflexión que haremos hoy para compartir lo que Dios nos dice en estos versículos de la Biblia. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Pero en manera de resumen, he titulado Doy mi palabra. ¿Quién firma? Firma Dios. Oremos. Señor, gracias porque nos hablas con tu palabra. Gracias por ser tú quien habla, Señor. Ayúdanos a ajustar nuestra vida a lo que tú dices. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Dice así la Biblia: toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura: no quedarán impunes. Con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. Hasta aquí la lectura en la Biblia, Proverbios 16, del 4 al 7. El Señor nos ha dado su palabra y se cumple. Este pasaje que hemos leído hoy habla de la conducta humana. ¿Se dieron cuenta? Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Hasta el malvado, conducta humana. El Señor aborrece a los arrogantes, conducta humana. Una cosa es segura: no quedarán impunes. Con amor y verdad se perdona el pecado. Con el temor del Señor se evita el mal, conducta humana. Cuando el Señor aprueba la conducta del hombre, conducta humana, hasta con sus enemigos los reconcilia. Gracias a Dios por habernos dado la capacidad de decidir cómo conducirnos. Gracias a Dios porque mientras por un lado existe la posibilidad, la opción de hacer mal, por el otro existe la opción de hacer el bien. ¿A qué me refiero con hacer el bien? A vivir con temor de Dios, es decir, respetando lo que Él dice. De acuerdo con lo que la Biblia nos está diciendo en este momento, la conducta del hombre es observada por Dios y no hay uno que opte por el mal que quede impune. Hermanos, amigos, ustedes y yo, todo ser humano es tentado, es llamado a transitar la senda de la arrogancia, de la maldad, del pecado. De hecho, todos lo hemos hecho, todos hemos andado por ese camino. Sin embargo, vean lo precioso que nos dice la Biblia en este momento. Con amor y verdad se perdona el pecado. Dios es el único que lo puede hacer, lo ha querido hacer. Para eso entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree sea perdonado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hace lo que solo Él puede hacer: perdonar el pecado. De nuestra parte queda el evitar el mal, el evitar aquello malo que el hombre hace. Todos, digamos, estamos propensos a eso, no forzados, ¿eh? No dije forzados, y no es que yo lo diga, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Todos somos tentados y todos somos propensos a hacer lo malo, pero no estamos forzados a hacerlo. El temor del Señor, con el temor del Señor se evita el mal. Hermanos, amigos, cada vez que seamos tentados, llamados, desafiados, eh, retados a hacer lo malo, optemos por el temor del Señor. Más vale tener temor del Señor, respeto al Señor, que a otras personas o cosas o ideas que nos llaman a hacer lo que Dios no haría.
De eso se trata, de no hacer lo que Dios no haría y de hacer más bien lo que Dios haría. Estoy seguro, no porque sea yo vidente ni nada, simplemente es la naturaleza humana. Ustedes y yo estamos siendo tentados a hacer lo malo, de muchas formas. Y lo que Dios nos dice es esta joya que no tiene precio. Con amor y verdad se perdona el pecado. Necesitas perdón, pídeselo a Dios. Algunos de nosotros lo hemos hecho y gozamos de ese perdón. Ahora, ¿eso nos aísla de ser tentados a hacer lo malo? No, Señor. Seguiremos siendo el objeto del mal que quiere seducirnos a hacer lo malo. ¿Cómo podemos escapar de eso? Con el temor del Señor. Con el temor del Señor se evita el mal. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo sé que podría pasar? El Señor nos ha dicho, te doy mi palabra. Y lo firmó. Lo firmó con la sangre de su Hijo precioso que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, amigo, hermana, amiga, cada vez que seamos desafiados, tentados a hacer lo malo, no olvidemos que el perdón es garantía de parte de Dios y también es garantía de parte de Dios que podemos vencer el mal si tenemos temor del Señor. Caminemos esa senda y que Dios nos lleve a ustedes, a mí, a ti, a mí, a decidir por vivir en el temor de Dios. Qué precioso. Termino repitiendo una vez más lo que este pasaje dice. Toda obra del Señor tiene propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre, pero no estamos destinados al desastre. Es nuestra decisión. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes, Dios mío. ¿Queremos el castigo de Dios? Y aquí esto preciosísimo. Con amor y verdad se perdona el pecado. Dios otorga perdón a quien se lo pide. Y de ahí en adelante, ¿cómo vencemos el mal? Y con el temor del Señor se evita el mal. ¿Por qué? ¿Por qué creer en esto? ¿Por qué hacerle caso? Porque nos da su palabra. Dios nos da su palabra. Dios se compromete a esto. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Que Dios nos lleve a ver, a vivir, a entender, a obedecer lo que Él nos dice. Que podamos vivir de esta manera. Porque Dios dice, te doy mi palabra. Y lo ha firmado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué te decides? ¿Por el mal o por el temor de Dios? Veámonos al espejo y hagámonos esa pregunta. Yo mismo me estoy viendo en la imagen de la cámara que me está grabando en este momento y me hago la pregunta. Misael, ¿por qué te decides? ¿Por el mal o por el temor de Dios? Recuerda que el Señor ya te ha perdonado. Toma la mejor decisión. Amén. Gracias, Señor, por hablarnos. Yo te pido que este mensaje toque el corazón de cada uno. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca para obedecerte a ti, para vivir esta gloriosa promesa que tú nos das. Que cuando tú apruebas la conducta de una persona, hasta con sus enemigos los reconcilias. Es decir, no hay mal que le venga al que con tu temor vence al pecado. Le da la espalda a lo malo. Ayúdanos a vivir así. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si esto le ha sido de bendición, compártalo, por favor. Es gratuito. Compártalo. Dios, la palabra de Dios vale mucho. No tenemos que pagar nada porque Cristo ya pagó el hecho de que la tengamos. Compártala. Si usted recibe este mensaje por medio de video, por favor, regale un like a la red social por la que
le llega, hágalo para que este mensaje llegue a más personas. Y si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, a nuestro muro de Facebook, hágalo para que esto se convierta en una opción de buenas nuevas para la gente que está conectada con usted por medio de esas redes sociales. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Primero Dios.